Primero un poquito de historia antigua, ¿no? A partir de abril 2018, Argentina sufrió una crisis de financiamiento importante. Recuerdan que hubo una corrida cambiaria, para ser exacto, el 27 de abril, ya hace 2 años del 2018, un poquito más de 2 años. Se cerraron los mercados voluntarios de deuda. Voluntario significa alguien por motus propio compra un bono soberano de Argentina. Todo eso se esfumó y comenzó una crisis de actividad y económica bastante profunda. Y bueno, ya 2 años de crisis realmente es mucho tiempo para cualquier país. A todo esto, el 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud, como todos sabemos, declaró pandemia al COVID-19 y eso realmente generó algo inédito en la historia económica del mundo, mundial. No hay evidencia empírica de que todo el planeta en simultáneo, en forma completa, haya frenado su actividad. Entonces, bueno, ya venía el país bastante complicado y para muchas empresas, comercios de la región y del país, realmente es una estocada final. Ahora bien, vamos a los datos, los numéricos y duros del tablero, del monitor económico. Por ejemplo, a febrero, el estimador mensual de la actividad económica, como verán, está la mayoría de los datos en rojo, ya venía disminuyendo un 2,20. Fíjense que es previo al COVID, ya venía en rojo. En relación a enero, 2,34 abajo. El PBI, que es la producción agregada completa del país, ya había caído en todo el 2019 2,20 en términos reales, ¿no? Sin tener en cuenta la inflación, respecto al 2018. La caída de los trabajos registrados en enero, que es el último dato, previo al COVID, también a la baja. El dato del índice de producción industrial de marzo, 16,80, una caída estrepitosa como lo marca el gráfico, ¿sí? A marzo, ahí teníamos 10 días de cuarentena, recién se declaraba la pandemia global. ¿Qué estoy diciendo con esto? En abril y mayo se va a profundizar este número, ¿no? Una caída muy fuerte. Precios y salarios. Con toda esta caída que estamos hablando, se produjo lo que se llama estanflación. O sea, yo tengo caída de actividad, pero con inflación. En abril de este año, que es el último dato, la inflación bajó a 1,50, de 3,30 a 1,50, pero bueno, sigue siendo elevada. Y si yo voy 12 meses hacia atrás, 12 meses calendario, la inflación fue de 45%, una inflación muy, muy elevada todavía. Bueno, acá tengo un dato de salario bruto promedio, la mediana global de Argentina, del país, de 58.000 pesos bruto. Obviamente eso es la media, después en las puntas hay salarios un poco más bajos y algunos más altos, obviamente, pero bueno, en términos reales viene cayendo, o sea, respecto a la inflación, viene cayendo entre 6 y 7 puntos en el último año. Todo eso, obviamente, ralentiza el consumo, ¿no? Cuando la inflación le gana el salario, cada empleado puede consumir menos, cada asalariado puede consumir menos. Si paso al sector fiscal, por otro lado, ya me encuentro con que en febrero, pre-COVID, ya tenía un déficit primario de 125.000 millones. ¿Qué significa déficit primario? Ingresos del fisco menos egresos del fisco. ¿Sí? La recaudación del fisco menos los gastos, el gasto público corriente. Eso ya arrojaba un rojo de 125.000 millones, y si yo le agrego los intereses de la deuda externa, de toda la deuda en realidad, llegaba a un resultado neto del Estado, del sector fiscal, de 166.000 millones, el cual se está expandiendo, ¿no? Porque estamos hablando de pre-COVID, con toda la necesidad de asistir a las empresas, ampliando el déficit fiscal primario, ¿sí? Esto obviamente se va a ir increyendo en marzo y abril, ¿no? Cuando salgan los datos, este número va a empeorar. Por otro lado, la recaudación de AFIP, esto está bajado del portal oficial de AFIP, cayó en términos reales, o sea, respecto a la inflación, en 37%. O sea, al no haber actividad y desplomarse la actividad como está ocurriendo, obviamente el fisco recauda menos, con lo cual este número también se amplía.
O sea, se amplía porque tengo menos actividad y por otro lado tengo más gasto para atender la pandemia. Una situación muy, muy compleja, ¿no? Eso a nivel fiscal. A nivel externo, o sea, todo el comercio con el exterior, este es un dato relativamente bueno. Tengo un superávit comercial desde enero a marzo de 3.297 millones. ¿Qué sería? ¿Qué significa un superávit comercial? Que el importe de las exportaciones superó al importe de las importaciones en este periodo, en este trimestre, bajo análisis, por 3.297 millones. Ahora bien, como dijimos, venimos de caída de actividad. No implica que las exportaciones hayan crecido, ni mucho menos, sino que todo lo contrario. Cayeron 15,90, pero las importaciones cayeron casi un 20%. ¿Se entiende? Bueno, esto es lo que genera algo de dólares genuinos, pero bueno, después vamos a analizar todo el tema de reservas en forma detenida. Por otro lado, el tipo de cambio real oficial, ¿sí? Lo que se denomina BCRA 3500, que es el mayorista, o el BNA, Banco Nación Argentina, sigue estando a través del cepo muy, muy planchado. Ahora llegó a 70 el BNA, 67 el BCRA 3500, pero si yo lo comparo con la inflación, ¿sí? Se llama tipo de cambio real, obviamente sigue estando atrasado, ¿no? O sea, somos poco competitivos con el resto del mundo, ni hablar con los países de la región que han devaluado desde enero 4 o 5 veces más que Argentina. Entonces, perdemos competitividad con los países de la región y con los países como China, Estados Unidos, ni hablar con el efecto de la pandemia, ¿no? Con la retracción de la demanda. O sea, una situación muy compleja. Luego pasamos al sector monetario y financiero, o sea, estoy barriendo cada título celeste del monitor. Esto les va a llegar por mail a todos los participantes, no se preocupen por la info. Y bueno, y ahí me encuentro, como dijimos, se amplía el déficit fiscal, la parte económica del gasto público, o sea, el ingreso público de la recaudación, menos el egreso público, y por otro lado se monetiza ese déficit fiscal imprimiendo, o sea, emitiendo moneda. Por eso, la base monetaria, que se define como los billetes y monedas que tenemos todos los agentes económicos, todos nosotros, el público, se encuentra hoy por hoy en 2,3 billones, ¿sí? O sea, 2.300 millones de pesos. Para que ustedes tengan un poco de línea histórica, en agosto del año pasado estaban 1,3, o sea, había 1.000 millones menos de circulante. Obviamente hoy por hoy esa necesidad está, pero bueno, viene reflejando un incremento interanual del 70% de crecimiento, muy por arriba de la inflación, muy por arriba de la devaluación, y eso implica que si no se trabaja en la reabsorción de estos pesos circulando cuando esto se estabilice, o sea, cuando la campana de Gauss invertida de la actividad comience a estabilizarse, si bien va a ser en forma gradual, pausada, en rampa, vamos a tener un problema fuerte de inflación y de devaluación que ya se está observando y ahora vamos a ir a ese punto, pero se llama esterilizar los pesos circulantes. ¿Por qué? Porque en algún momento la moneda de Argentina, el peso, no amerita confianza, no tiene confianza por parte de los agentes económicos, con lo cual en algún momento va a caer esa demanda de dinero y va a generar inflación. En realidad no es que aumenta el dólar, sino que el dólar sigue siendo el mismo, lo que cae es justamente cae la demanda de dinero del peso y cae el valor del peso respecto al dólar. Por otro lado, tenemos la tasa de política monetaria, que se llama LELIQ, en 38, hace varias semanas, y bueno, el stock del LELIQ se ubica en 1.187 millones, a razón del 50% de esta base monetaria que mostramos antes. Bien, por otro lado, el Banco Central liberó encajes. Un encaje significa lo que tiene cada banco en el Banco Central depositados. Estaban depositados a tasa cero, a razón de 350.000 millones para atender justamente los préstamos subsidiados para la necesidad de las pymes para pagar los sueldos, capital de trabajo, etc. Hoy por hoy la realidad es que se ejecutaron, se monetizaron a razón de 40% de ese número. O sea, notamos muy poca agilidad de los bancos,
en la calificación bancaria para las empresas, en la parte administrativa, en la monetización. Y bueno, las pymes tienen un ahogo financiero, como dijimos, efecto de la no actividad, de la poca facturación, que luego voy a mostrar, ¿no? Hay una caída muy, muy fuerte a nivel Argentina. Ahora vamos al punto de las reservas. Si bien uno observa que las reservas netas ascienden a 43.000 millones, cuando hilamos fino, y acá tenemos el gráfico, ahí voy a agrandar un poquito, fíjense que la parte verde, las reservas netas, están por debajo de 8.000 millones de dólares. ¿A qué se debe esto? Y la realidad, como dijimos, no tenemos deuda, carecemos de mercado de deuda voluntaria. Argentina nunca tuvo la cultura del ahorro a nivel agregado, me refiero, no tiene ahorros, que es la contracara de la inversión, tiene un nivel de inversiones por debajo del 15% del PBI, muy bajo. Entonces, tiene un mercado de capitales muy pequeño, o sea, para que ustedes tengan una noción básica, nosotros somos 45 millones de habitantes y menos del 1% tiene una cuenta comitente en el mercado de valores. Es muy pequeño el mercado argentino. No pasa lo mismo en Chile respecto a la cantidad de habitantes o al PBI. No ocurre lo mismo en Brasil, es mucho más grande. Uruguay, bueno, somos muy pequeños, entonces no tenemos posibilidad de tomar endeudamiento voluntario. Con lo cual, esto es muy peligroso, porque esto es lo que le queda al fisco, la parte verde, realmente para hacer frente, por ejemplo, a la deuda, que es otro apartado de esta charla. Complejiza mucho porque estos son los dólares constantes y sonantes para hacer frente a cualquier erogación de corto plazo. Entonces, por otro lado, como dijimos, acá está el gráfico de la emisión monetaria de marzo y abril. Esto se potenció en mayo, en los 19 días que transcurrieron. 725.000 millones de emisión solamente entre marzo y abril. ¿Para qué? Para asistir justamente al Tesoro, por un lado. Al Tesoro es justamente ese déficit fiscal que se va agravando, necesita de pesos para poder subsanar ese bache fiscal, y esa emisión va directamente del Banco Central al Tesoro, ¿sí? Que es el agente financiero del fisco. Bien, entonces, esta emisión tan elevada, como dijimos, y esta aversión al peso, nadie quiere quedarse con los pesos en la mano, los pesos en la mano queman, generó esta brecha muy fuerte, cambiaria, que está tan en auge. Esto es el gráfico, esta es la tabla de ayer, fuente cronista 18 de mayo. Fíjense, tenemos el dólar Banco Nación a 70, como dijimos, el blue a 128, bajó ayer 10 pesos, a razón del 7,25%. El mayorista, que utilizan los importadores y exportadores y los bancos entre sí, 67, hay una brecha del 75%, muy alta. El dólar contado con liquidación y MEP, esto lo opero en el mercado de capitales. Para explicarlo brevemente, el dólar MEP, que es el mercado electrónico de pagos, yo teniendo una cuenta en un agente de bolsa, lo que se denomina ALIC, puedo comprar un bono, el más utilizado es el AI24, un bono soberano de Argentina. Lo compro en pesos y lo vendo en dólares, porque cotiza en las dos monedas. Entonces me hago de dólares sin límite, no tengo el límite de los 200 dólares. Obviamente no puedo comprar los 200 dólares que me permite el Banco Central, más el impuesto país, ¿no? Con el impuesto del 30%, no lo puedo hacer. O voy a contado con liquidación o MEP, o voy a los 200 dólares que me permite el Banco Central, por normativa. Y el contado con liquidación es igual que lo que expliqué recién, pero directamente fuera del país. O sea, puedo comprar lo más utilizado es el Grupo Financiero Galicia, la sigla es GEGAL, puedo comprar aquí en Argentina y vender en Estados Unidos, porque cotiza en Estados Unidos, se llama ADR, y puedo hacerme de los dólares afuera. Eso es contado con liquidación. Bueno, como verán, el real subió muchísimo en este año, se devaluó, y bueno, eso genera esta brecha que muestro en este gráfico. Acá está la fuente de Infobae, yo le agregué esta flechita. Fíjense que esta brecha que dijimos es enorme. ¿Y qué genera esta brecha?
¿Y por qué se genera? Primero, la incertidumbre de toda esta pandemia, de esta poca actividad, obviamente genera que todo el mundo se quiera cubrir en moneda dura. Ya sabemos que el peso por las 5 o 6 estafas en la historia argentina, devaluaciones, default, corralito y demás, no es reserva de valor para ninguno de nosotros, no lo consideramos así, que es una de las funciones del dinero. Por otro lado, estamos en el medio de una negociación de deuda con posibilidades de caer en default, eso genera también mucha incertidumbre. Entonces, todo eso genera esta tensión cambiaria y que todo el mundo se quiera cubrir en contado con liquidación o dólar MEP. Por otro lado, obviamente hay un cepo muy duro, como le decimos nosotros los que estamos en finanzas, cepo hard, que mantiene a raya esta línea, fíjense la pendiente, está planchado, que tiene consecuencias graves, como dijimos, en la competitividad respecto a los países que comercian con Argentina. Ahora, por otro lado, esta brecha provoca que si alguien tiene dólares en un banco y quiere hacerse de los pesos para una pyme, por ejemplo, pagar salarios, pagar mercadería, pagar impuestos y demás, o alguien quiera remodelar algo de su casa, etcétera, no lo venda en el mercado, en el MULC, como se llama, en el mercado único libre de cambios, a través de un banco que lo estaría vendiendo a la cotización oficial, sino que abra una cuenta en un agente de bolsa, lo transfiera y lo venda a esta cotización, a la compradora, pero en cambio estar posicionados acá en BNA, voy acá a 111. Con lo cual, hoy por hoy, hasta el 7 de mayo que hay datos, desde que abrieron los bancos, las cajas de los bancos del 20 de abril, el promedio es un retiro de 67 millones de dólares. Si lo comparo con la pospaso, era 300 millones de dólares el promedio, ¿no?, de retiro. ¿Sigue habiendo liquidez todavía en el sistema? Sí. ¿Hay encajes de los bancos en el Banco Central? Hablo de dólares, sí. Está alrededor de 19 mil millones de dólares el global de los depósitos. Para que tengan una idea, estaba en 32 mil previo a las PASO, ese viernes anterior a las PASO. Todo esto genera mucha tensión, ¿no? Después pasamos a los commodities, ¿sí? Para ir avanzando en el informe. Nosotros sabemos que somos soja dependientes, obviamente, somos exportadores de soja, y bueno, lamentablemente la soja en lo que va del año bajó casi 10 puntos, hablo en dólares, y se ubica a razón de, acá está el grafiquito, la tablita, se ubica en $307, ¿no?, una caída del 10%. La contracara es el oro, ¿no? A nivel global subió 16. ¿Por qué? Con toda esta... Disculpen, voy a cerrar esto. Con toda esta pandemia global y este temor de los agentes económicos, hay dos refugios tradicionales en la historia económica del mundo, ¿no? Uno es el oro, por eso sube, y otro es el bono del tesoro americano, el Treasury, el T-Bills o T-Bills, ¿sí? Por eso el oro sube de precio, el bono del tesoro americano también sube y baja su rendimiento, hablo del bono del tesoro. Bien, ¿por qué? Se le llama flight to quality esto, vuelo a la calidad. Lo que busco es bajar el riesgo, o sea, hay un dicho famoso que es safety first, o sea, primero la seguridad. No importa que tenga bajo rendimiento, lo que quiero es mitigar o eliminar el riesgo, me voy al oro y al bono del tesoro. ¿Sí? ¿Cómo puedo llegar a comprar? Y ahora vamos a ir al mercado de valores después en otro punto. Acá puedo comprar CDRs, por ejemplo, de la empresa Gold, como cotiza, ¿no? Que es Barrick Gold, y bueno, puedo comprar también bonos del tesoro teniendo una cuenta comitente, como dijimos, ¿no? Puedo llegar a poder estar colocado en esos activos. Bueno, después el petróleo viene cayendo un 52%, si bien recuperó en los últimos días, en los últimos 15 días. Esto llegó a estar en 19, ahora está en 29, hay algo de recupero. Bueno, obviamente hubo una fuerte caída en la oferta, en la demanda, y también la disputa, ¿no?, entre Rusia y Arabia Saudita por el tema de la producción. Bien, pasamos ahora al título de mercado de valores. El Merval, que es nuestro mercado, que como ya dijimos es minúsculo, fíjense el serrucho que viene haciendo en distintos momentos del tiempo. Acá están las PASO, recupera, vuelve a caer fuerte con el COVID y vuelve a recuperar. En términos nominales en pesos,
en el año cayó 3,3. Está 40.000 puntos, ¿no? Y fíjense este gráfico que es muy interesante a nivel Estados Unidos. Obviamente, vengo acá al Merval, acá estamos bajo una volatilidad muy grande porque estamos negociando una deuda y tenemos posibilidades de caer en default, ¿no? Y vamos a ir a ese punto más adelante. Pero acá, realmente, que no soporte el riesgo, colocarse, estar alocado en acciones argentinas, realmente sabe que si se arregla la negociación, obviamente pueden subir bastante fuerte, pero si no se arreglan pueden caer bastante fuerte, con lo cual no es recomendable y aparte es algo de corto plazo, hay que tradear, digamos, para estar colocados en este mercado, ¿no? En el mercado argentino. ¿Por qué? Por todo lo que explicamos también de la fragilidad que traía previo al COVID y bueno, que se profundizó con la pandemia. Cuando voy al mercado de Estados Unidos, este gráfico está muy interesante. El S&P Standard & Poor's 500, o sea, este es el mercado que cotiza en Nueva York, cotizan las 500 empresas representativas de Estados Unidos, las más fuertes. Si yo comparo, ahora voy a agrandar para que lo puedan observar bien, las crisis, o sea, en el eje izquierdo, en el eje de las I, tengo el porcentaje de rendimientos. El 0 es la primera línea y todos van cayendo, ¿no? De a 10%. En el eje de las X tengo los días. Entonces tengo las distintas crisis y caídas del S&P 500 desde 1927 hasta el 2020. Por ejemplo, esta línea amarilla es la Segunda Guerra Mundial, cayó un 30% en 780 días. Algo más reciente, las crisis del .com del año 2000, ¿se acuerdan todos los .com? Se hizo una burbuja que estalló, cayó 50% en 628 días. La crisis más famosa de la historia de las finanzas, el crack del 29, la caída del Standard & Poor's del año 29, tardó 704 días y cayó 85%. Algo más cercano que todos recordamos, la subprime, o sea, la crisis de hipotecas de Estados Unidos del 2008, cayó 58% en 330 días. ¿Dónde está la del COVID? Acá está, la primera. La primera de todas cayó 30% en 15 días. Ahora, ¿por qué tan rápido? ¿Por qué esta celeridad? Obviamente, primero, existen algoritmos, acá están los bots por inteligencia artificial que están programados, que emiten órdenes de compra y órdenes de venta en forma masiva, siempre adelantándose al mercado. El mercado trabaja, el mercado que somos las personas humanas y estos bots, con los algoritmos que digamos, tienen parámetros bajados por nosotros, se adelanta 3/12, 24 meses. Nunca va mapeando lo que ya ocurrió, sino que se adelanta el mercado de capitales, ¿sí? Eso, primer punto para entender cómo funciona un mercado. Entonces, estos bots se adelantaron y emitieron más del 50% de las órdenes de ventas del S&P 500, entre 50 y 70%. Y después nosotros que estamos conectados, ¿sí?, con redes sociales, por Twitter, por todas las redes, entonces generó un pánico global interconectado mucho más rápido, violento, que, bueno, provocó esta caída, la más rápida de la historia. Esto se ve rápidamente. Ahora bien, fíjense, acá está esa caída, que es la misma. Esta caída de aquí es la misma que está acá. Fíjense cómo ya se recuperó el 50% de esa caída, a razón de 12, 15 puntos, también en poco tiempo, por la misma razón. Obviamente, bueno, acá todavía no perforó los 2.900, que es un punto clave, no me voy a meter en detalles técnicos, pero bueno, quiero mostrarla con la velocidad que cae y que viene recuperando, ¿no? Obviamente todavía no está todo dicho y hay mucha incertidumbre todavía en el futuro, si se va a poder lograr dominar esta pandemia global y cuándo. La realidad es que ayer abrió Disney y algunos parques que tenían cerrado, bueno, se empiezan de a poco gradualmente a abrir las actividades. Obviamente estamos en un mercado, ese es el mercado accionario que tiene riesgo, ¿no? Es renta variable. Bien, otro dato importante del viernes pasado, el indicador de trabajo de Estados Unidos ascendió a 20,5 millones de personas desempleadas,
a razón de 14,7 de la población. Es el mayor de los últimos 80 años. Paradójicamente, a principio de año había tenido digamos, la tasa de desempleo más baja de los últimos 50 años. O sea, es todo muy rápido, ¿no? Es un efecto de una pandemia totalmente desconocida. Sería un error, a mi forma de analizarlo, compararlo con la pandemia de 1918, era otro planeta, otra conectividad, otro mundo, otra tecnología, etcétera, ¿no? Realmente no hay evidencia, y fíjense la velocidad con la que cambian los indicadores, ¿no? Esto obviamente es algo complicado, pero bueno, hay que ver si realmente esto se recupera, como dijimos, gradualmente. Bien, hasta acá un mapeo de todo lo que está en ese monitor, la parte más importante, y ahora vamos a las conclusiones, ¿no? A los análisis profesionales de ese monitor y de esa información. Todos los meses, en la primera semana, el Banco Central emite lo que se llama REM, el relevamiento de expectativas de mercado, que lo que hace es promediar las proyecciones de 37 consultoras, facultades y bancos de Argentina y del exterior, antes eran 62, ahora son 37, para hacer proyecciones de las variables más importantes de la macroeconomía argentina. Hay la inflación, la tasa de interés de política monetaria, el tipo de cambio nominal y el crecimiento del PBI. A nivel inflación, este promedio arrojó en la punta, o sea, en diciembre, 44,40% de inflación de enero a diciembre de este año. La proyección al 2021, 40%, y al 2022, 32,50%. La tasa de interés de política monetaria que nombramos anteriormente, que es la LELIQ, que está en 38, el promedio 25 en diciembre, 24,5 en 2021, sin datos 2022. El tipo de cambio nominal, 85,40 en diciembre, 120 en diciembre 2021, sin datos 2022. Y bueno, en este caso el decrecimiento del PBI, o sea, de enero a diciembre de 2020, menos 7, para que ustedes tengan referencia, en el 2002, post-crisis de default del 2001 y Corralito y todo lo que conocemos, fue del 10,90, o sea, estamos hablando del menos 7 del promedio, ¿no? Igual yo voy a hacer ahora una apreciación sobre este promedio. 2021 recupera, según esta fuente, 3,8 y 2022, 2% de crecimiento, ¿sí? O sea, esto está hablando de lo que dijimos anteriormente, una campana de Gauss invertida con recupero. Según mi experiencia profesional y como yo lo sigo hace muchos años al REM, para distintos presupuestos, proyecciones, evaluaciones de empresas, evaluaciones de proyectos de inversión, este es el escenario positivo. O sea, ¿por qué digo esto? ¿En qué me baso? En números duros. Siempre se tuvo que ajustar desmejorando estas proyecciones. O sea, aumentando la inflación, aumentando la tasa de política monetaria, aumentando el tipo de cambio y bajando el crecimiento o profundizando la caída. Esa es mi experiencia si yo hago un análisis de los números fríos, no tiene subjetividad. Por ejemplo, acá extraje una proyección que se publicó en la revista Fortuna, de acá de Argentina, de Gabriel, por ejemplo, Rubinstein, ¿no? Que integró el equipo de La Baña en el 2004-2005, fue funcionario del Banco Central. A ver, es un economista, ¿no? Y bueno, cuando uno compara, está básicamente entre el regular y malo, ¿no? O sea, el REM sería el bueno de el optimista, y bueno, cuando uno va al regular o malo, se da cuenta que desmejora estas variables. Obviamente es un asidero para proyectar, sí, es oficial y lo publica el Banco Central. Bien, dicho esto, como dijimos, ya venía golpeada la economía desde abril 2018. Aparece la pandemia, Argentina con una fragilidad muy fuerte, con un endeudamiento muy elevado, lo primero que hace es entrar en un default selectivo. ¿Por qué? Porque la deuda de ley argentina denominada en dólares fue postdatada para el 2021, directamente. ¿Sí? Repito, la de ley argentina. En dólares, ¿sí? Los 10.000 millones que había que pagar fue postdatado todo al 2021.
No así la de ley extranjera, que es la que está en discusión. Esta de ley extranjera, hablo de los tenedores privados, no estoy hablando del FMI ni del Banco Mundial, etcétera, ¿sí? De los organismos no, solamente de los tenedores, que son básicamente los fondos comunes de inversión muy grandes del mundo. ¿Sí? Acá yo pongo el nombre, BlackRock, acá se los muestro, BlackRock, esto va pegado en realidad. Este es el PDF. BlackRock, Templeton y Fidelity, básicamente hay otros más, son tenedores de 66.000 millones que están bajo reestructuración. Y la propuesta de Guzmán fue una quita del capital, o sea, del principal, del capital del 5,4, eso no es, digamos, tan gravoso, se esperaba inclusive un poquito más, pero acá hay un problema grande que un bono paga un cupón, o sea, un interés, según el perfil del flujo que figura en el prospecto, de trimestral, semestral, anual, etc. Y ahí se ofertó una quita muy elevada, un 62% de los intereses, con un periodo de gracia de 3 años, ¿sí? Sin cobrar $1. Acá tiene el gráfico para que lo miren. Las barras azules era, digamos, el perfil de flujo original de la deuda tal como estaba planteada de esta ley extranjera, ¿no? De los bonos soberanos emitidos por la nación argentina. 4.500 millones en 2020, 8.400 millones en 2021, bueno, 8.3 2022, 6.3 y 4.6. La oferta de Guzmán, digamos, de la Argentina fue 0 en 2020, 0 2021, 0 2022, 400 millones de dólares en 2023, 0,4 y 0,9 en 2024, sin capitalizar los cupones que no se pagan acá. Por eso, primero, tuvo un acatamiento, o sea, se plegaron menos del 15%, aceptaron la oferta. Y hay una cláusula de acción colectiva, la CAC, que determina que tiene que ser 75%, con lo cual muy lejos, ¿no?, de tener la mayoría. ¿Qué implica esto? Que el valor presente neto, o el valor actual neto, el VAN, de esta oferta, está hablando de una quita de arriba del 50%, aproximadamente 55%, o sea, de cada $100 voy a recibir a valores de hoy 45. Entonces, ayer subieron un poco los bonos y hubo un acercamiento con los principales fondos comunes de inversión, tenedores de estos bonos, porque están ofreciendo ellos como contraoferta, se recibieron 3 contraofertas, entre 56 y 60%, con lo cual hay alguna chance aparentemente de acercamiento en algo intermedio, entre el 45 que ofrece Guzmán, el Ministerio de Hacienda y Economía de la Argentina, y la contraoferta de los fondos tenedores de estos bonos. ¿Sí? Bueno, hay tiempo hasta el 22 de mayo para negociar por prospecto, o sea, porque el 22 de abril vencían 3 bonos, ¿sí?, los globales y los par, que no se pagaron, estos 4.500 millones que mostré antes, no se pagaron, y si el 22 de mayo aceleran, hay una cláusula en los prospectos de estos bonos que pueden acelerar, o sea, pedir el pago, la Argentina caería en default total, ¿no?, de la deuda local y extranjera. Entonces, bueno, ahí se está especulando en que se pueda negociar, inclusive si no se acelera, se puede mantener la negociación para ganar tiempo y poder terminar de pulir este acercamiento. Bien, hasta acá lo macro, lo global, los mercados, la economía real y los mercados, la deuda, y vamos al mundo MIPYME, y con esto cerramos para dar lugar a las preguntas. El mundo MIPYME, como dijimos, es el 99% de las empresas de Argentina, y en realidad de Europa, de Estados Unidos y del mundo. El 70% del PBI de Argentina lo producen las pymes. Entre el 60 y el 70% de la mano de obra, o sea, del empleo lo generan las pymes, o sea, tiene un peso muy fuerte en la economía. Pero bueno, dado este COVID algo inédito, este parate global y simultáneo de todo el planeta, o sea que cayó la oferta y la demanda en simultáneo, o sea, la producción y la demanda también, local y global, internacional. Bueno, eso genera un marco fuerte de incertidumbre. En la región donde estamos, en la región, digamos, el resto del país, sacando al AMBA, o sea, la parte de Buenos Aires, Cava, medianamente está controlado, hay focos más fuertes, obviamente, y obliga a una cuarentena
extendida en el tiempo en la parte de Buenos Aires, lamentablemente, pero bueno, genera una zozobra muy fuerte a nivel pyme, ¿no? El mundo pyme, con un riesgo muy elevado de quiebras, ¿no? Estamos hablando de un riesgo de 30.000 empresas realmente que pueden caer en quiebra, un número muy, muy elevado, y eso genera obviamente mayor desempleo, mayor pobreza, etcétera, ¿no? Es un ciclo muy negativo. Ante eso, lo que nosotros estamos trabajando es en la construcción de escenarios muy, muy detallados, y obviamente se torna fundamental ir levantando paulatinamente en las zonas que se puedan las restricciones, siempre teniendo en cuenta los protocolos de seguridad e higiene, el distanciamiento social, todas las medidas sanitarias, pero bueno, para que no haya una implosión muy, muy fuerte, o sea, yo creo que a medidas extremas sanitarias también tienen que haber medidas extremas económicas, por eso en este tipo de medidas que generó el fisco, como el ATP, que ya todos conocemos, donde podemos obtener el 50% del sueldo y la desgravación de los aportes y contribuciones al SIPA, estos préstamos semiblandos, que ya hablamos antes, que realmente están costando mucho monetizar, y los podatamientos para los vencimientos, realmente no alcanzan, son escasos, creo que falta mayor firmeza en el apoyo a las pymes. Para que ustedes tengan, yo no pegué gráfico, pero lo tengo, el 1,7% del PIB hoy por hoy realmente se materializó como ayuda de las empresas pymes. En los países de la región estamos en 3,5, 4,5 en Paraguay, 3,5 en Brasil, y se está aumentando. Bueno, Estados Unidos está en el 10%, Europa está arriba del 4%. Obviamente, ¿por qué también, no? Hay un combo, como dijimos. Argentina no tiene ahorros, eso lo demuestra las reservas netas. No tiene mercado de deuda voluntaria, como arrancamos la charla, no hay mercado de deuda voluntaria, con lo cual, o sea, estamos complicados, no hay recursos. Ahora bien, creo que sigue siendo tibio el apoyo a las pymes. Y bueno, ¿cómo está la actividad? ¿No? Esto es el último informe de la Unión Industrial Argentina. El 71, o sea, está dividido en 12 el gráfico, lo explico rápidamente. Las empresas de sectores afectados, no esenciales, que tuvieron que cerrar definitivamente, un 71% de las pymes, y las esenciales un 29%. Ahora bien, fíjense, el 71% de estas empresas tienen caída de ventas mayores al 60%, y el 43% de las empresas que teóricamente podían seguir operando tienen caída mayor al 60%. Con lo cual, bueno, hay un problema grave, hay un problema justamente en la cadena de pagos. Ya tenemos el nivel de cheques rechazados del 2002, lamentablemente, a mayo. Entonces, bueno, hay un problema sistémico muy crítico, muy elevado, y se necesitan medidas extremas también a nivel económico-financiero. ¿Cómo estamos enfrentando en las empresas pymes? Esto hablo siempre de pymes, no estoy hablando de empresas multinacionales, ni mucho menos, generando lo que yo di en llamar un plan profesional de contingencia. Lo primero que hicimos fue crear un comité de crisis, ¿sí? Claramente definido con ese nombre, y con, obviamente siempre está el comité directivo, el representante del directorio y los gerentes. Y dividí las medidas en 4 cuadrantes: las medidas económicas, financieras, sobre los recursos humanos y sobre las estrategias de negocios. Entonces, a nivel económico, la primera pata, digamos, el primer pilar, lo primero que tengo que hacer es un diagnóstico de las variables claves que me afectan, ¿no? Tanto las macro, como ya analizamos, como la de la industria donde estoy posicionado y las proyecciones de mi industria. Si estoy en la construcción, si estoy en el agro, si estoy en maquinaria vial, etcétera, etcétera. A partir de ahí, que tengo todo bien localizado, determino el punto de equilibrio económico, ¿sí?, de las distintas unidades de negocios y de mi empresa. Ahí pongo la formulita, ¿sí? El costo fijo total sobre el porcentaje de contribución marginal, ¿sí?, de cada unidad de negocio y de la compañía. A partir de ahí, lo que hago es, sé que tengo que ir por arriba, ir a vender por arriba de este punto de equilibrio, y se extrapola a la parte del plan de negocios nuevo, ¿no? Lo que hago, tengo que hacer
campañas muy agresivas, basarme en la tecnología, que ahora vamos a chequearlo rápidamente. Y por otro lado, eso en el trabajo sobre los ingresos. Y por otro lado, trabajo sobre la reducción del numerador, de los gastos fijos, completo de toda la empresa. Ejemplos, ¿no? Puede haber muchos más. En algunos casos tuvimos que hacer reducción de salarios con acuerdo individual, según la escala salarial de la compañía. En otros casos, directamente recortamos servicios que podíamos realizarlos internamente en la empresa. Hablo de varios servicios. Obviamente trabajamos sobre todas las pólizas de seguros que se pueden optimizar. A lo mejor ya no tengo el nivel de stock de capital de trabajo, entonces puedo bajar ese ratio, todo riesgo operativo, bueno, un montón de medidas de letra chica que pudimos trabajar fuertemente y bajar ese gasto fijo. Renegociamos contratos de alquiler y expensas de todas las locaciones. En algunas empresas directamente había muchas bocas directas y las tratamos de reemplazar con e-commerce y cerramos esas locaciones y se trabaja remoto directamente y yendo cuando se pueda directamente a casa del cliente. Bueno, y podemos seguir, ¿no? Siempre tratando de variabilizar la mayor cantidad de gastos fijos. En algunos casos tuvimos que renegociar los créditos bancarios. Algunas empresas habían hecho inversiones en activos fijos y esa deuda tan elevada a pagar no se puede afrontar con venta cero. Entonces, con el argumento de fuerza mayor, caso fortuito y onerosidad sobreviniente, se puede renegociar a la nueva tasa de interés, al 24. Lo hemos logrado renegociar hacia adelante al 24. Obviamente tomar todos los planes de AFIP, ¿no? Eso en el perfil económico. En la parte financiera siempre la reina es la liquidez, ¿no? Preservar la liquidez ante todo. Siempre realizando cash flow, proyecciones también negativas, ¿no? El escenario negativo, que también está en un punto. Luego, siempre hay que, yo le digo, respirador de las pymes, hoy por hoy, asignar mayor cantidad de recursos humanos a la parte de gestión de cobranza, claramente, o sea, un fuerte seguimiento de la gestión de cobranza, y después sincronizar los pagos en tiempo real, o sea, cobro y pago, ¿no? Uno a uno. Es uno a uno, realizarlo diariamente, pero también microquirúrgicamente uno a uno. Y luego trabajar, yo le llamé convocatoria privada, one to one, o sea, trabajar y negociar proveedor por proveedor. Obviamente apalancarse en los créditos blandos al 24, han salido al 19 en el Banco Vice, por ejemplo, y después utilizar, y estas son herramientas de la pandemia y post pandemia, empezar a abrir el abanico en el mercado de valores, en el mercado de capitales, a través de un agente de bolsa, y se me abre el juego para poder tener autofinanciamiento a través de emitir un cheque propio, que eso no existe en la ley de cheques en el banco, en el sistema bancario. Puedo emitir mi pagaré bursátil a 18 meses, a 3 años. Puedo tomar cauciones, ¿sí? O sea, créditos de corto plazo en el mercado de valores, por ejemplo, a 21 días, a tasas muy bajas. Acá estamos hablando de tasas del 20 aproximadamente. Puedo descontar cheques electrónicos, puedo descontar factura de crédito electrónica en el mercado, también a tasas muy razonables, siempre utilizando una sociedad de garantía recíproca, ¿no? No lo quiero alargar técnicamente, pero todos estos productos normalmente están avalados por una sociedad de garantía recíproca que emite un aval, califica a la empresa, emite un aval y responde si la pyme no puede pagar y pide una contragarantía a cambio. Tiene un fondo de riesgo que aportan los socios protectores, y los socios partícipes de la SGR son las pymes. Entonces uno puede tener un dinamismo muy, muy claro y muy útil en el mercado de valores. Como dije antes, proyectar el escenario pesimista, ¿no? Con venta y cobranza cero a futuro, hasta para tratar de, así como queremos estirar el pico de la pandemia de infectados, hay que estirar el flujo, la caída del flujo, o sea, cuando pase a rojo, con venta cero, con toda esta ingeniería económica y financiera. Y después, creo que para la gestión de los equipos hay que realmente trabajar y armar un equipo eficiente, eficaz. Por ahí había decisiones que uno venía relegando, uno habla como empresa, ¿no? Y hay que empezar a trabajarla, anticipar las decisiones, tener realmente equipos que sumen, proactivos, que ayuden a tomar decisiones, aprender a liderar a distancia. Hay mucha información sobre esto, que es algo nuevo que llegó para quedarse, desde mi perspectiva, de la mano del home office.
Y bueno, capacitar y motivar permanentemente al personal, ¿no? Y también mantener estas buenas prácticas de eficiencia que dijimos, que aprendimos todos, algunos ya la teníamos, como hablábamos con Lucas al comienzo, la teníamos desde hace unos años, pero esto lo potenció, nos dimos cuenta que lo podemos potenciar y bueno, todas esas mejores prácticas, mantenerlas post pandemia. Y bueno, acá marca la necesidad de evolucionar permanentemente y autosuperarse, no tengo dudas. A nivel estrategia, diversificar la cartera de productos y clientes, sí o sí, ¿no? Para poder subsistir, el principio de diversificación. Optimizar todos los planes de negocios actuales, o sea, redefinir estrategias, como pongo acá. En muchas empresas estamos tomando el modelo de Norton y Kaplan, que es la parte de mapa estratégico y balance scorecard, ¿sí? Para redefinir estrategias y ejecutarla en forma eficiente, con seguimiento. Y bueno, acá hay un punto clave, que es medir los resultados y gestionarlos, y los pilares para el punto anterior, que yo considero y que utilizo, Ivana lo sabe, son los estados de resultados mensuales por costeo variable con el balance, el flujo de fondos con apertura diaria, microquirúrgica, todos los procesos y procedimientos optimizados y revisados, y un tablero de comandos, siempre en el marco de un ERP, ¿no? De un ERP trabajado, configurado, parametrizado, con un diseño de plan de cuentas correcto, pero que todo esto me va a servir para gestionar y optimizar, ni hablar en este momento, ¿no? Como dijimos, para poder determinar este punto de equilibrio que mostré anteriormente, tengo que tener todo esto desarrollado, ¿no? Para poder llegar, y ya lo tengo el dato. Entonces, como ya lo tengo, lo vengo trabajando, rápidamente puedo tomar la decisión. Obviamente, toda esta coyuntura nos exige estar permanentemente superándonos. Creo que hay que anticipar los cambios. O sea, esto nos empuja a tomar las decisiones para optimizar todos los procesos, todos los equipos, y también para recrearnos. Y cierro con esta famosa frase de Charles Darwin: en la lucha por la supervivencia, el más fuerte gana a expensas de sus rivales, debido a que logra adaptarse mejor a su entorno. Bueno, muchas gracias. Y ahora abierto a las preguntas. Bueno, Diego, muy interesante, la verdad, mucha info para procesar. Acá tengo una pregunta para hacerte de parte de Ivana, que nos menciona qué indicadores son críticos para medir los resultados y la situación de la empresa, y consulta obviamente o hace hincapié en lo fundamental de acceder a la información de forma rápida y precisa. Bien, muy buena pregunta. Es el tablero de la dirección, digamos, los que tienen que estar sí o sí. Básicamente es margen bruto, el EBITDA, el retorno sobre los activos y el retorno sobre el patrimonio neto. Después podemos desagregar, ¿no? Y barrer, pero si esos cuatro no están, son fundamentales. Después tengo el nivel de ventas, ¿no? Lo presupuestado versus el real, etcétera. Justamente estamos en varias empresas trabajando sobre este tablero de dirección. Esto es, hablo de los accionistas o el director, el presidente de la compañía. Luego tengo los tableros de operación de cada área o de cada unidad de negocio, ¿no? Pero estos son los claves. Después tengo los ciclos de cobro, de pagos, pero esos 4 o 5 tienen que estar. Y con el ROA y el ROE también tengo que tener claro, más que nada para el financiero, para el director financiero, el leverage de balance general, que no voy a andar en detalle, pero que mide cómo me estoy apalancando, teniendo en cuenta la tasa media de endeudamiento con mi retorno sobre los activos. El ROA es el retorno sobre los activos. ¿Cuánto rinde mi empresa funcionando? Que la fórmula es el resultado operativo sobre los activos de operación. Y el ROE, retorno sobre el equity, por eso es ROE, sobre el patrimonio neto, es el resultado neto, la última línea, sobre el capital aportado, o sea, el patrimonio neto. Todos los datos lo tengo, ¿no? Y es clave tener, como dije, honestamente, yo si tengo todo construido en un sistema de gestión, accedo en tiempo real a esta información y puedo moverme ágilmente, esté la pandemia o no esté, ¿no? Permanentemente. Con la pandemia, con más razón. Puedo tomar las decisiones en tiempo y forma y anticiparme a lo que va a ocurrir. Bien, perfecto, Diego.
No sé si por ahí hay alguna pregunta más para hacerle a Diego. Mientras tanto, les voy comentando, bueno, que por ahí si surge alguna pregunta por fuera de la charla, nos la pueden hacer llegar a nuestra casilla de mail, a marketing@valquimia.com. Y también recordarles, como les decía al principio, que el ciclo de conferencias sigue. Vamos a estar el miércoles de la semana que viene, miércoles 27, con una nueva charla, en este caso sobre innovación y management, en conjunto con la gente de Auren. Así que, bueno, si no hay más preguntas por el momento, es agradecerte principalmente a vos, Diego, por toda la información que nos brindaste, muy claro, la verdad. Acá toda la gente lo está agradeciendo justamente eso, la claridad. Y bueno, a todos invitarlos a que nos sigan también en nuestras redes, a través de LinkedIn, nuestra web. Recordarles los que les comenté al principio también, que pueden formar parte del Valquimia Partners Club. Hay mucha más información en valquimia.com/club. Y a todos los que participaron, repetirles el agradecimiento e invitarlos a que sigamos conectados. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Que tengan buen día.